Listo. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar lo referente a trauma torácico. La mayoría de grupos hasta aquí han hecho una revisión de trauma de tórax, entonces espero que la clase sea un poco más proactiva, ¿no? ¿Por qué es importante el manejo del trauma de tórax? Debido a que la mayoría de pacientes que sufren diversos tipos de trauma, la lesión torácica es muy importante. Si bien no todo paciente con trauma de tórax va a terminar en un tratamiento quirúrgico, es importante que nosotros sepamos manejarlo adecuadamente, que nosotros sepamos contextualizar bien cuál es el origen del trauma que está presentando el paciente para de esta manera poder darle el tratamiento más adecuado, más oportuno, para prevenir cualquier complicación que pueda suceder. En lo referente al manejo del trauma de tórax, nosotros debemos recordar que a veces maniobras tan simples como una intubación endotraqueal o la colocación de un tubo torácico nos puede ayudar a tratar el trauma de manera rápida y eficiente. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar el trauma de tórax, el mensaje cuando nosotros vamos a analizar este capítulo es recordar que la lesión torácica es frecuente en el paciente politraumatizado y que puede presentar problemas que ponen en riesgo la vida si estas no son identificadas y tratadas adecuadamente durante la revisión primaria. Es por eso que la mayoría de lesiones que deben ser abordadas durante la revisión primaria es fundamental que sepamos hacer un diagnóstico clínico. A veces no tenemos tiempo, no es necesario una radiografía de tórax para que tengamos más claro el diagnóstico, ¿no? Entonces, nos planteamos un escenario en el cual un paciente de 27 años de edad que conducía su vehículo no estaba usando el cinturón de seguridad y sufre una contusión frontal a alta velocidad. Los signos vitales del paciente son una presión arterial de 90/70, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 36. Y en la evaluación inicial tenemos una puntuación en la escala de coma de Glasgow de 15 y la vía aérea está permeable. Entonces, aquí nos planteamos dos interrogantes. ¿Qué es lo que le hace sospechar que puede haber una lesión torácica en este paciente? ¿Y cómo evaluaría las potenciales lesiones torácicas de este paciente? A ver, ¿qué me dice Adrián Carranza? Buenos días, Doc. Buenas tardes, Doc, lo siento. Buenas tardes. Con respecto a la primera pregunta, en lo que nos haría sospechar que hay una lesión torácica, yo considero que principalmente los signos vitales nos indicarían tal vez un grado de shock, ya que el paciente tiene una presión arterial de 90/70, una frecuencia cardíaca elevada y una frecuencia respiratoria de igual forma elevada. Ya. Y en cuanto a la segunda pregunta de cómo evaluaría las potenciales lesiones torácicas en este paciente, inicialmente considero que se debería realizar lo que es el ABCDE. Ya. Y posterior a eso ya se evaluaría de forma más íntegra las lesiones que tenga el paciente. Ya, listo. Y a ver, Camilo, ¿qué opina usted? ¿Camilo? Buenos días, Doc, ¿sí me escucha? ¿Cómo está? Sí, ahí le escucho a Camilo. Ya. Bueno, en este caso también algo que nos hace sospechar de una lesión torácica es el mecanismo o la cinemática del accidente, como es un accidente automovilístico en el que no usaba el cinturón de seguridad al rato de ejercer una fuerza de golpe contra golpe. Lo más frecuente es que exista un impacto del tórax específicamente en el volante. Entonces, ese es uno de los principales factores que a mí me haría pensar que el paciente puede tener un traumatismo a nivel torácico, ya que no hubo el cinturón de seguridad. Muy bien. Héctor Leones, ¿qué opina?
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con lo que mis compañeros dijeron. Tras la cinemática del accidente que nos representa una lesión, una lesión que absorbe bastante energía, y también los signos vitales que nos presenta hipotensión y taquicardia y taquipnea, que nos puede estar, que básicamente puede representar lesiones potencialmente internas, sobre todo vasculares. Ya. Muy bien, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, si nosotros hacemos un análisis breve de los pocos signos que tenemos, es fundamental que tomemos en cuenta la cinemática del trauma. Con eso nosotros podemos orientarnos, como sea mecanismo de golpe contra golpe, aceleración, desaceleración. Recuerden que todo tipo de traumatismo de aceleración y desaceleración a veces puede dar lesiones, no solamente en el tórax, sino también en el abdomen, sobre todo en órganos o en vísceras macizas. No quiere decir esto que las vísceras huecas no se ven afectadas, se ven afectadas. Pero tenemos este tipo de mecanismos que pueden estar presentes, ¿no? Referente a esto, Andrea Martínez, si usted sospecha que el paciente tiene un trauma de tórax, ¿qué tipo de lesiones podrían estar en relación con los signos vitales que usted puede evidenciar ahí, con la cinemática? ¿En qué pensaría usted? Ay, sí. Bueno, doctor, buenas tardes. Yo pienso que dependiendo de la cinemática y todo eso, lo más seguro, como no tenía el cinturón de seguridad, yo pienso tal vez en tórax inestable, puede tener también una contusión pulmonar o un hemotórax, Ya. porque la clínica está consistente, y más porque estas son las lesiones más asociadas a trauma torácico, tanto cerrado como abierto. Ya. Tal vez un Listo. neumotórax. Ya. Pablo Navas, ¿qué opina? Doc, no lo escuché muy bien, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Cuáles son las lesiones que usted sospecharía que puede tener este paciente con esos antecedentes y con esa cinemática del trauma y con los signos vitales? ¿Qué lesiones puede tener el paciente a nivel del tórax? Ya, puede tener, Doc, un hemotórax masivo, puede ser, Ya, por lo que está con una hipotensión, lo que ya. está perdiendo sangre. Ujú. También puede ser un neumotórax. O sea, aquí Neumotórax. tocaría ¿Qué ver tipo de neumotórax? ¿Qué, Doc? No lo escuché muy ¿Qué bien. tipo de neumotórax? Masivo. A ver, a ver. ¿Hemotórax o neumotórax? Sí, hemotórax masivo, sí. Hemotórax masivo. Ya Hemotórax puede está ser bien que uno puede de, tener un neumotórax. ¿Qué tipo de uno de neumotórax? tensión. De Un tensión. neumotórax a tensión, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces, yo pienso que son varias las posibilidades que podríamos tener, pero si nosotros queremos enfocarnos a lo que es un trauma del tórax como tal, si sospechamos que el paciente está sangrando, una opción es un hemotórax masivo. Si tenemos un problema en lo que es ventilación, estaríamos hablando de un hemotórax a tensión, que es otra de las posibilidades, para que el paciente lo afecte de esta manera. ¿Algún otro diagnóstico que puede el paciente tener? ¿Qué me dice Diego Sarabia? Buenas tardes, Doc. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Yo estoy de acuerdo con los diagnósticos que ya dieron mis compañeros, que puede ser un tórax, principalmente un segmento inestable, y un hemotórax, principalmente por la sintomatología y los signos vitales que presenta. Ya, vamos. Un tórax inestable. Generalmente un tórax inestable no le va a afectar tanto la presión arterial, sí le puede afectar la frecuencia respiratoria, el paciente puede estar taquipnéico, pero ¿hay algún otro diagnóstico que cree usted que se le está pasando por alto? No, Doc, la verdad, ¿No? no. Ya, listo. Giselle, ¿qué opina? ¿Me escucha? Ahí le escucho. Ya. Podría ser una contusión pulmonar, como está afectado la parte respiratoria, podría necesitar sea un suministro de oxígeno, y también la presión arterial está disminuida, también nos podría estar indicando que esta parte está afectada. Ya. Valeria Sierra, hay una situación en la cual los pacientes pueden tener lesiones graves
que a veces no son diagnosticadas de manera adecuada en el sitio del accidente, o la mayoría de pacientes fallecen en el sitio del accidente. ¿Cuál lesión podría ser esa? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, no sé, yo tenía una duda acerca de lo que aquí me indica de la escala de Glasgow, porque me está diciendo que tiene un 15 sobre 15, pero me entra la duda porque el impacto que tiene el paciente, sin embargo, es demasiado fuerte, entonces no sé cómo le harían esa evaluación. Ahora, la otra, respondiendo a su pregunta, a mí me viene la idea de que, por ejemplo, quizás pueda estar inmiscuido lo que son fracturas costales que puedan estar comprometiendo bastante a los órganos, o quizás en este caso también puede ser el gran impacto que puede tener a nivel del vaso el paciente. Ya. Listo. A ver, vamos con... Levantó la mano. A ver, David. Vamos con David, Freddy, Tatiana y luego Hugo. Buenas tardes, Doc. O sea, por la cinemática que tiene el paciente y al mencionarme a mí que no usaba el cinturón de seguridad, algo que yo también estaría pensando puede afectar al paciente y es una lesión de riesgo inminente, es tal vez un taponamiento cardíaco, debido a que es frecuente que como no uso el cinturón de seguridad, el golpe que recibe tanto el mecanismo de aceleración y desaceleración hacen que el pecho sea la zona que va a sufrir la mayor parte del impacto, sin olvidarnos que también puede sufrir el estómago también un golpe. Ya, listo. Freddy, ¿qué opina? Bueno, doctor, buenas tardes. Yo pensaría que puede tener complicaciones como una rotura miocárdica o una rotura de la aorta torácica por el tipo de impacto que tuvo, ya que no estaba con cinturón de seguridad. Además, no toca descartar y dejar de lado que puede tener una lesión en una víscera hueca. Ya, listo, muy bien. Tatiana. Claro, doctor. De acuerdo a este paciente, podemos apreciar que tiene un problema respiratorio, tiene taquipnea. Entonces, también la cinemática nos puede decir que se trata de una injuria del árbol braquiobronquial, en donde hay una rápida desaceleración y puede ser fatal. Incluso hay que no sobreviven el traspaso del accidente al hospital. El traslado, ya. Hugo. Sí, Doc, en mi caso era similar, o sea, debido a la cinemática del golpe, sobre todo porque era un traumatismo de automóvil, entonces yo también estaba pensando por lo que dijeron, el taponamiento cardíaco o un trauma cardíaco contuso, Ya. sobre todo también por la hipotensión que presenta el paciente. Y de lo que usted dijo, que de las lesiones que eran mortales, que el paciente muchas veces no llega a ser atendido prácticamente en el hospital, era sobre todo podría ser una ruptura traumática de aorta, entonces eso es lo que... Ya, listo. A ver, entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta varias cosas. Si bien lo que preguntaba su compañera hace un momento, o sea, si tengo un paciente con un traumatismo a alta velocidad, que está hipotenso, que está taquicárdico, ¿por qué el Glasgow es de 15? El Glasgow puede ser de 15 porque, en primer lugar, el paciente no tiene trauma craneoencefálico. Por más trauma tóraco-abdominal grave que tenga el paciente, no está con trauma craneoencefálico. Ahora, recordemos que dentro de la fisiología, siempre que hay un trauma y cualquier patología, el organismo, ¿qué es lo que trata de proteger? Son los órganos diana, y en este caso tenemos cerebro, tenemos corazón y riñones. No quiere decir que un paciente en estas características no esté consciente. O sea, el paciente puede estar consciente, entonces no hay ningún inconveniente en ese sentido. Ahora, cierto es que son pocos datos que son datos aislados de signos vitales, pero es que esa es la importancia de esto, que nos permita a nosotros pensar por qué sí puede ser un trauma cardíaco, por qué puede ser un hemotórax masivo, por qué no puede ser un neumotórax a tensión, por qué el paciente puede tener un trauma cardíaco cerrado y saber qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los casos. Por ahí mencionaban también una ruptura traumática de la aorta. Sí, cuando hay una ruptura traumática de la aorta, la mayoría de pacientes fallecen en el sitio del accidente. Ahora, a veces las rupturas no son completas y eso le puede permitir que el paciente llegue al hospital,
Pero ¿cómo va a diagnosticar usted una ruptura de la aorta? En primer lugar, muchas de las cosas se diagnostican con un alto índice de sospecha. Y si usted no tiene un alto índice de sospecha, pueden pasar por alto. Entonces, el objetivo es ese, ir analizando y viendo qué es lo que puede suceder. Entonces, el objetivo del curso del ATLS, en lo que es trauma de tórax, se basa principalmente en determinar cuáles son las lesiones que pueden afectar la vida del paciente, en lo que se refiere a la revisión primaria, cuáles son las lesiones que pueden ser identificadas durante la revisión secundaria y que ponen en riesgo la vida del paciente, ya las vamos a ver. Y finalmente nosotros debemos saber qué otro tipo de lesiones, como la presencia de enfisema subcutáneo, a veces lesiones por aplastamiento torácico, fracturas costales, que también nos pueden hacer pensar en que hay lesiones no solamente a nivel del tórax, sino también del abdomen. Entonces recordemos que el trauma torácico sigue siendo una causa significativa de muerte. En tanto, independientemente de que el mecanismo sea abierto o cerrado, es una causa importante de muerte. Y algo que es importante tomar en cuenta, miren, menos del 10% de los pacientes con trauma torácico cerrado van a requerir cirugía. Y entre el 15 y el 30% de los pacientes con trauma penetrante, de igual manera, van a ir a quirófano. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la mayoría de pacientes con trauma torácico, tanto cerrado como penetrante, van a ser manejados de forma conservadora. No van a necesitar cirugía. Entonces, la mayoría de ellos puede requerir procedimientos sencillos, como se dice. A ver, puede ser sencillo realizar una intubación endotraqueal, pero si es que no sabe cómo hacerlo, ese procedimiento sencillo se vuelve una cosa inmensa. Puede ser fácil tratar un hemotórax o un neumotórax colocando un tubo torácico, pero si es que no sabemos cómo hacerlo, si no tenemos la destreza y lamentablemente por las deficiencias de nuestro sistema de salud, no sabemos cómo improvisar en ciertas situaciones, vamos a tener muchos problemas. Entonces, a veces sí, nos toca actuar con lo que tenemos, pero en una situación de trauma, una situación de vida o muerte, no puedo quedarme cruzado brazos y decir, no, es que no tengo tubo torácico, no tengo una trampa de agua. No puedo quedarme con los brazos cruzados, yo tengo que buscar la manera de darle solución a ese problema. Y la mayoría de las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente deben ser identificadas durante la revisión primaria. Sí, y aquí es fundamental que usted sepa diagnosticar un hemotórax masivo, un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, ¿qué más? Una lesión del árbol traqueobronquial. Y me falta un neumotórax abierto. Entonces, esas son las situaciones o las condiciones que yo tengo que saberlas diagnosticar clínicamente. Y a veces son tan evidentes las cosas que el diagnóstico está hecho solamente con mirar. Por ejemplo, si yo tengo un neumotórax abierto, pues yo veo la lesión en el tórax y ya sé que ese paciente está con un neumotórax abierto. Y me pongo a pensar y sé que ese paciente con neumotórax abierto puede terminar en un neumotórax de tensión. Claro que puede terminar si es que no lo trato adecuadamente. Entonces, eso es evidente. Diagnosticar un taponamiento cardíaco es un poco más complejo porque si usted se va a la teoría, el paciente con taponamiento cardíaco debe tener triada de Beck. No todos los pacientes con taponamiento cardíaco tienen triada de Beck. Y eso es lo bonito de la medicina, que no todas las cosas se nos ponen tan fáciles. Entonces, ahí nos ponemos a pensar y nos vamos a apoyar de métodos de diagnóstico que nos ayudan para el tratamiento. Métodos de imagen, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son las lesiones torácicas que ponen en riesgo la vida del paciente, ahí estamos. Otra vez vamos a hablar de las lesiones traqueobronquiales o la obstrucción de la vía aérea, como habíamos hablado, el neumotórax de tensión, un neumotórax abierto, el neumotórax masivo, y aquí le ponen como tórax inestable y contención pulmonar. Esto es tomado de la 9ª edición. En la 10ª edición cambian un poquito las cosas, pero a ver, las patologías que usted tiene que ver no cambian si es que es la 9ª, si es que es la 10ª edición. Las cosas son pequeñas nada más, son pequeños cambios que tratan de ordenarle un poco más, sí. Por eso es que si es que usted hace su trabajo, hace su revisión de la... Yo no tengo inconveniente con que revise de la 9ª, de la 10ª edición, si prácticamente está lo mismo. Hay pequeños cambios que les seguiré indicando mientras se
desarrolla la clase. Y el taponamiento cardíaco que les había dicho. Entonces, si nosotros debemos sacar alguna lesión que sabemos que no va a matarle al paciente inmediatamente, es el tórax inestable y la contusión pulmonar. No quiere decir que no es una lesión que no le va a afectar al paciente, lo hace. Pero tenemos las otras lesiones que son más graves y hay que tratarlas y compensarlas adecuadamente. Entonces, siempre que nosotros vamos a tratar de identificar qué es lo que pasa, nosotros debemos saber qué es lo que sucede fisiopatológicamente. Y en los pacientes con trauma de tórax, nosotros tenemos tres componentes principales, que son la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Estas son las condiciones fisiopatológicas que se presentan siempre en los pacientes con trauma de tórax. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted tiene una contusión pulmonar, cuando tiene un hematoma o existe un colapso a nivel de los alvéolos, ya tiene problemas. Al igual que si usted va a tener cambios en las relaciones de la presión intratorácica, por ejemplo, si el paciente está con neumotórax, atención, está con un neumotórax abierto. Todo esto puede causar una hipoxia. La hipoxia, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una acidosis metabólica. La acidosis metabólica es producida generalmente por falta de una adecuada irrigación de los órganos. Entonces, todo esto se desencadena de manera simultánea. El paciente, ¿en qué va a terminar? En que tiene una perfusión inadecuada de los tejidos y esto va a agravar aún más las lesiones. Por eso, cuando nosotros tenemos un paciente con trauma torácico, el manejo debe hacerse durante la revisión primaria al momento en el cual usted va identificando las lesiones. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un neumotórax a tensión, yo no puedo pasar por alto o avanzar en la reanimación de este paciente o irme a una revisión secundaria si antes yo no he solucionado el problema del neumotórax a tensión. Como ustedes todos saben, para tratar de manera emergente un neumotórax a tensión, tengo que hacer una descompresión con una aguja, ¿sí? Ya vamos a ir viendo posteriormente. Si yo diagnostico que el paciente tiene un neumotórax masivo, pues yo ya sé que este paciente va a necesitar una cirugía de emergencia, va a necesitar una toracotomía de emergencia. Entonces, si nosotros vamos a tratar de identificar lesiones a nivel del tórax, ¿cuáles son los signos y síntomas que debemos tomar en cuenta? La presencia de taquipnia, que el paciente tenga dificultad para respirar, que esté disneico, que presente hipoxia, tenga una desviación de la tráquea en una radiografía, que a la auscultación el paciente tenga sonidos respiratorios anormales o inclusive cuando ellos respiran usted puede detectar sonidos respiratorios que están alterados, que el paciente tenga una percusión anormal y que tenga deformidades a nivel de la pared torácica. A ver, referente a lo que es sonidos respiratorios y percusión anormal, si usted está en un ambiente tan bullicioso, tan lleno de gente, como a veces es un departamento de emergencia, va a ser un poco más difícil que usted logre detectar alguna alteración a la auscultación o a la percusión. Entonces, por eso es que es fundamental que un departamento de emergencia, el área de trauma, o cuando recibe un paciente con trauma, más aún que esté inestable, tienen que estar las personas necesarias para tratar a ese paciente. No hace falta que se amontonen, porque si hay mucha gente, en vez de ayudar, estorban. Y eso es lo que a veces sucede. Cada persona en un equipo de trauma tiene que estar asignada a cumplir funciones específicas. Muchas de las veces, la persona que tiene más experiencia, que se localiza a la cabecera del paciente, ni siquiera hace algún procedimiento, sino solamente está dirigiendo. Está pidiendo a la enfermera que le tome una vía, que le coloque, o que le coloquen 2 vías. Está pidiéndole, qué sé yo, al residente que le ausculte, o está pidiendo que ya le hagan una radiografía con un equipo portátil, porque las cosas deben hacerse de manera rápida. O está solicitando un equipo para colocarle una vía central, porque a veces los pacientes vienen con shock y usted no encuentra vías periféricas. Si no encuentra vías periféricas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un abordaje de una vía central.
Entonces, todos estos procedimientos tiene que hacerlo de manera adecuada y rápida. Otra vez, lo lamentable es que a veces no tiene nada, porque resulta que no hay catlones, y eso es una realidad en los hospitales. Actualmente, usted se puede ir a cualquier hospital, en algunos falta catlones, no tienen equipos de venoclisis, a veces no tienen ni jeringuillas. Entonces, algo tan elemental no lo tienen. Peor aún, necesito un equipo de vía central, no hay, y consigo una vía central. Es difícil, es complicado, no porque no estén disponibles, sino que a veces no hay dinero. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros debemos prever. Por eso es que en un área de reanimación de trauma debe tener absolutamente todo. Que luego sí tiene que tratar de recuperar lo que utilizó. Pero a veces es bastante difícil conseguir. Dígame, Alejandro, escucho. Una pregunta. En el caso de que no pueda canalizar vía, siempre de ahí opto por la vía central y al final la vía intraósea. A ver, si usted tiene con qué hacer un abordaje por vía central, pues tiene que colocar una vía central. La vía intraósea es una muy buena vía, pero está sobre todo para pacientes en edad pediátrica. Si usted no logra canalizar una vía periférica, en un paciente pediátrico lo adecuado no es que se vaya a una vía central, sino que se vaya directamente a una vía intraósea. Pero en un paciente pediátrico, en un paciente adulto es más complicado, no es una vía que le permite un abordaje adecuado. Entonces ahí sí tendría la opción, es una vía central. Y a veces, si no tiene ni lo uno ni lo otro, no puede quedarse cruzado de brazos. Sí, a veces es necesario hacer inclusive hasta menos disecciones, que le van a llevar un poco más de tiempo, pero todo depende de la situación del paciente. Si tengo un paciente con un shock hipovolémico marcado, y ponerme a hacer una venodisección hasta que, sin tratar de controlar el sitio del sangrado, créalo, hasta que usted trate de hacer la venodisección, el paciente se le muere. Entonces, en estos pacientes sí, lo adecuado son abordajes centrales. Una subclavia, una yugular, que es más fácil de colocar, o por último, no sea problema, vaya hacia la arteria, a hacer algún abordaje por vía femoral. Usted palpa la arteria femoral y usted sabe que a nivel de la ingle, la disposición es vena, arteria y nervio. Entonces, si yo palpo la arteria, por fuera de la arteria yo tengo la vena y puedo conseguir un acceso a ese nivel también. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Hablemos algo acerca de la obstrucción de la vía aérea, y los problemas en la vía aérea son muy importantes porque se asocian a una alta mortalidad, y la obstrucción de la vía aérea, si bien es poco frecuente, pero puede ser debida a situaciones tan elementales como cuando los pacientes tienen edema, tienen vómito, tienen sangrado, el cual es aspirado dentro de la vía aérea, y eso va a alterar el mecanismo de ventilación-perfusión. Entonces, a veces es suficiente con que se realice una aspiración para que la vía aérea esté despejada. Ahora, que puede haber lesiones más graves como lesiones a nivel de la laringe, que esta ya se asocia a traumatismos torácicos mayores y más complejos. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos y tomemos en cuenta también que cuando existe una dislocación posterior de la cabeza de la clavícula, generalmente esta nos lleva a una obstrucción de la vía aérea, razón por la cual estos pacientes tienen que ser reducidos de manera rápida esa lujación. Y la manera de hacerlo es con una pinza de campo. Se atrapa el hueso y tiene que traccionarle para que logre reducir esa lujación que tiene. ¿Qué otra cosa más? A veces cuando tenemos problemas en la vía aérea, debemos ver cómo están los movimientos de la caja torácica, si es que el paciente presenta o no un enfisema importante. Cuando el paciente tiene un enfisema subcutáneo muy importante, usted ya va a sospechar en que puede tener alguna lesión a nivel del árbol traqueobronquial.
¿Qué más puede tener el paciente con una lesión laringotraqueal? Puede presentar ronquera, el enfisema subcutáneo que les había indicado y lo adecuado. Durante la revisión primaria tiene que hacerse un manejo tan pronto como sea posible con ¿qué? Con una intubación, y la intubación tiene que ser con cautela, obviamente, porque recuerde que el paciente inclusive puede tener hasta una ruptura traqueal. Y si es que no se intuba con cuidado, el momento de la intubación puede agravar esa ruptura traqueal que tiene el paciente. O si es que el problema está en la parte superior de la vía aérea, el paciente está con trismus, está con una fractura importante, no puede abrir la boca, tiene una luxación de la mandíbula, una fractura de la mandíbula, o tiene una fractura importante en el macizo facial, pues las opciones son, como habíamos hablado en la clase anterior, una cricotiroidotomía o una traqueostomía, que obviamente para hacer una traqueostomía necesita alguien que esté más entrenado. Una cricotiroidotomía es mucho más fácil de realizarla. Referente al neumotórax a tensión, recordemos que cuando nosotros tenemos un paciente con neumotórax a tensión, la fisiopatología es tan sencilla que nos indica que existe un mecanismo de válvula unidireccional en la cual tenemos la salida de aire que se acumula entre las dos pleuras. Entonces, tenemos el colapso total del pulmón, tenemos una desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. El paciente, ¿qué le va a presentar? Dificultad respiratoria, puede estar con shock, las venas del cuello van a estar distendidas, los ruidos respiratorios pueden estar ausentes, obviamente. Si usted le percute, va a tener una hiperresonancia. El hemitórax usted lo puede ver que está más elevado en relación al contralateral, pero no vamos a esperar a que el paciente nos manifieste de manera temprana cianosis, porque la cianosis en los pacientes con neumotórax a tensión es un signo tardío. Y miren, hay algo importante que quiero que recuerden de esta diapositiva, que dice no realizar radiografías, porque el neumotórax a tensión usted lo debe diagnosticar clínicamente. Y por eso es lo que no se puede o no hay tiempo para realizar radiografías. Y dentro del tratamiento, descompresión inmediata, aguja y tubo de tórax. Ya habíamos hablado en todas las reuniones que tenemos con los grupos de rotación. Cuando tenemos un neumotórax a tensión, ¿qué es lo que se indica? Una descompresión con una aguja. Y aquí vamos. En el ATLS hasta la 9ª edición nos decían que la descompresión tiene que ser en el segundo espacio intercostal, la línea media clavicular. Les había indicado que ustedes se palpa el tubérculo de Lewis, que es la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, y se mueve hacia izquierda o derecha y llega al segundo espacio intercostal. Así de fácil. Pero no quiere decir que si es que yo le pongo la aguja en el tercer espacio intercostal, no se va a descomprimir. Sí, se descomprime. En la 10ª edición de la ATLS nos indica que la descompresión por un neumotórax a tensión se la haga en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Y esa imagen está indicando que le sugiere hasta una descompresión, una toracostomía digital. Usted puede tranquilamente con el dedo romper la pleura parietal, tiene la salida de aire, y obviamente ese es un tratamiento emergente. El tratamiento definitivo va a ser la colocación del tubo torácico, porque si no, se va a volver a formar el neumotórax de tensión. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en el quinto espacio? En que nos ponemos de manera reglada, nos ponemos de manera más ordenada, saber que todo lo hago en el quinto espacio intercostal. Hago la descompresión digital, lo coloco la aguja y posteriormente sé que tengo que colocarle un tubo torácico y lo voy a colocar en el mismo sitio. Revisando la literatura, ¿qué le dice? Que necesito una aguja que tenga una longitud mayor a 8 centímetros, porque en este caso usted va a llegar al espacio pleural en el 90% de los casos. Con agujas de 5 centímetros solamente llegan el 50% de los casos al espacio pleural, pero también depende del biotipo morfológico de la paciente o del paciente que está tratando. Si un paciente delgado, tranquilamente con un catlón va a lograr descomprimir el espacio pleural. Y usted escucha la salida de aire y sabe que lo tiene que colocar el tubo torácico. Pero ¿dónde nos encontramos agujas de 8 centímetros o más? Les había indicado que las agujas para anestesia peridural tienen una longitud mayor a los 8 centímetros. Entonces esas agujas las puede colocar para descomprimir. Por último, si no tenemos nada, no encontramos la aguja ideal, hagan lo que está viendo en esa imagen.
una toracostomía digital. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Si en algún momento tienen alguna duda, por favor, me avisa. Paramos y aclaramos cualquier duda que tengan. Vamos al neumotórax abierto. Doc, ¿y la digital cómo se hace? ¿Solo haríamos una incisión y mandaríamos el dedo? ¿O? Una incisión de aproximadamente 1 o 2 centímetros y con su dedo va disecando toda la pared torácica. Es un poco difícil, es un poco duro, pero puede disecar parcialmente con una pinza Kelly, de preferencia recta, hasta que usted atraviesa el espacio intercostal y finalmente con el dedo va a romper la pleura. O si es que le resulta muy difícil, muy complicado, con la misma pinza Kelly usted puede atravesar la pared torácica, abre la pinza y va a escuchar la salida de aire. Y después de eso, el paciente va a mejorar, porque como está todo comprimido, el rato que sale el aire, el pulmón se expande, mejora el retorno venoso y el paciente va a estar en mejores condiciones y luego le coloca el tubo torácico. Vamos al neumotórax abierto, y esto para, sobre todo para los chicos de las rotaciones anteriores, hasta para que vean cuál es la diferencia en neumotórax abierto, pese que ya hablamos en clases. Cuando un paciente usted tiene similar una destrucción o una lesión de toda la pared, con un defecto en la pared torácica, mire, tengo inclusive en la parte por debajo del tubo torácico, yo tengo burbujeo. Entonces, ese es un neumotórax abierto. ¿Qué nos indica? Que cuando la lesión a nivel de la pared es superior a los 2 dentro de la tráquea, por reglas generales del paso del aire, el sitio de mayor concentración, de mayor presión, de menor presión, va a ingresar hacia el tórax. La presión atmosférica es mucho mayor que la presión intratorácica, entonces si tenemos una lesión de este tipo, el aire ingresa, va a colapsar el pulmón y un neumotórax abierto puede terminar en un neumotórax. Atención, tratamiento de esto de emergencia. Ya vamos a ver qué es la colocación del apósito en los 3 parches. Un neumotórax, sí. Y una pregunta, o sea, en la definición de neumotórax abierto nos dice que tiene que ser mayor a los 2/3 del diámetro de la tráquea. Más o menos, ¿cuánto sería un aproximado de longitud? A ver, si usted sabe que la tráquea en condiciones normales va a tener un diámetro haga cuenta, 3 centímetros, 2/3 partes, quiere decir que tengo una lesión de 2 centímetros a nivel de la pared torácica, por lo menos de 2 centímetros, 2 centímetros o más. Entonces, cuando usted tiene un neumotórax abierto, como le indicaba, la presión atmosférica es mayor que la presión intratorácica, eso le va a llevar a ¿qué? A una ventilación inefectiva porque las presiones se igualan. El tratamiento de emergencia es cubrir los 3 lados del defecto de la pared y le va a colocar esparadrapo en los 3 lados. Le va a colocar un tubo de tórax. Algo que es importante, que el tubo de tórax no tiene que ser colocado por el mismo sitio de la lesión, sino tiene que ser colocado en un sitio aledaño o diferente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le lleve al paciente a quirófano y se le haga una cirugía definitiva. ¿Para qué? Para reparar toda esa lesión de la pared torácica. Aquí tenemos un esquema en el cual estamos viendo un neumotórax de tensión, ¿sí? Un neumotórax de tensión que puede darse porque tiene una lesión a nivel de la pared torácica que está permitiendo que el aire ingrese desde el exterior al interior, la lesión soplante que a veces también le llaman, o que tenga una salida a través del parénquima pulmonar y que tenga la salida de aire y se acumule entre los 2 espacios pleurales. Y este es el tratamiento. Coloca un apósito, que pueden ser gasas vaselinadas, que pueden ser gasas humedecidas, o como les he dicho en clases, que puede usted recortar la parte interna de un suero
le coloca sobre el defecto cubriendo lo que sea mayor y coloca esparadrapo en 3 de los 4 bordes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que cuando el paciente inspira, el apósito se colapse contra la pared torácica e impida que entre aire del exterior al interior. Y cuando el paciente expira, se levanta y va a salir aire, va a salir sangre, hasta que le puedan colocar el tubo torácico y le den la solución definitiva a este paciente, ¿no? Hasta ahí está claro, no hay preguntas. Cuando nosotros tenemos... Sí. ¿Está alguien preocupado tal vez? Lo que digo es en la clínica nosotros, algo nos dijo de que si metíamos el tubo y salía burbujas. En la clínica, a ver. No, algo nos habló usted de que nosotros cuando nosotros metíamos el tubo y si salía burbuja más, ¿cómo le catalogaríamos a ese tórax? ¿Como neumotórax o cómo le catalogo ahí? A ver, si usted le coloca un tubo torácico, eso es lo que entiende, le coloca un tubo torácico, va conectado a la trampa de agua y burbujea. ¿Le estoy entendiendo lo que me está preguntando? Ya. Entonces, cuando usted tiene eso, ¿qué es lo que sucede? Está saliendo aire, ese es un neumotórax. En trauma de tórax, el neumotórax puro es muy raro. Generalmente se asocia a lesiones del parénquima pulmonar. Por eso es que hablamos de hemoneumotórax. Paso con la presentación. Sí me escuchan, creo que está fallando mi internet. Al rato se ve bien nivado. Sí, está fallando el internet. Si es que sigue eso, me avisan para irme a la parte, al primer piso. A ver, si nosotros tenemos un paciente con tórax inestable o con una contusión pulmonar, nosotros, ¿qué es lo que debemos tomar en consideración? Que no todo paciente con tórax inestable lo vamos a manejar con intubación. Lo adecuado es tener una muy buena analgesia. La intubación solamente se la realiza en el caso en el que fuese verdaderamente estricto. Lo adecuado es darle un buen aporte de oxígeno, tanto en el tórax inestable como en los pacientes con contusión pulmonar, para mejorar el intercambio gaseoso, porque al existir edema, al estar el alveolo lleno de sangre o de líquido, no existe un buen intercambio gaseoso, entonces ahí necesitamos dar un aporte extra de oxígeno. La base fundamental de esto es tratar de reexpandir el pulmón, y cuando nosotros administramos líquidos, debemos hacerlo de manera muy cuidadosa. No debe darse una administración de líquidos muy grande porque el paciente puede agravarse en su problema de ventilación. Y aplicar analgésicos. Si usted tiene fracturas a nivel del tórax, las fracturas costales son muy dolorosas. Por eso la analgesia es primordial en este caso. Cuando tenemos nosotros un tórax inestable, es decir, tenemos la fractura de 3 costillas seguidas en 2 fragmentos, entonces cuando el paciente inspira, ¿qué es lo que sucede? El segmento que está fracturado se va hacia adentro y en el momento de la expiración el fracturado se va hacia afuera. Entonces, esto no nos da una buena ventilación mecánica. Perdón un momento. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va, Mónica? Diga. Perdón. Entonces, los pacientes con tórax inestable sí es un problema porque tenemos una ventilación inefectiva. El paciente tiene mucho dolor, no respira adecuadamente y eso, aparte de la misma contusión que puede tener el paciente, le va a agravar la respiración. Actualmente, ¿qué es lo que se hace cuando tiene un paciente con tórax inestable? En esta imagen estamos viendo las múltiples fracturas de las costillas y lo que se hace, como en todo hueso roto, es colocarle placas.
alinear esa fractura y le está colocando estas mini placas, que como ustedes pueden ver está tomando tanto el borde superior como el inferior de la costilla y le va a dar una adecuada restauración de lo que es la pared torácica. ¿Sí? Aquí vemos a la izquierda la imagen de tomografía con las fracturas costales y hacia el lado derecho cómo está colocada ya las placas, cómo se ha hecho la reducción de esas fracturas costales. Esto ostensiblemente va a mejorar el pronóstico del paciente. ¿Sí? Aquí estamos viendo una imagen en la cual se están colocando las placas y están atornillando, y a la derecha tiene ejemplos de varias placas que se pueden utilizar, ¿no? Dentro de estas hay un sinnúmero, como sucede en todo lo que es tratamiento de fracturas. Pero la Sí. placa sería ya en el hospital, pero nosotros en la revisión primaria, si no estamos en un hospital, identificamos eso, ¿qué podríamos hacer? Si usted diagnostica si usted diagnostica en un centro de salud un tórax inestable, lo único que puede hacer es darle un suplemento adecuado de oxígeno, va a colocarle analgesia y le va a referir, no va a hacer absolutamente nada más. Por eso es que, como hablamos la semana anterior, dentro del manejo de los pacientes con trauma, los pacientes politraumatizados tienen que ser remitidos al sitio donde le vayan a dar la mejor solución a sus problemas. Entonces, los pacientes con traumas graves tienen que ser manejados idealmente en un hospital de trauma. Recuerden, nosotros aquí en nuestra provincia tenemos hospitales de segundo nivel nada más. Entonces no tenemos ni siquiera un hospital de tercer nivel, peor aún un hospital de trauma. Sin embargo, en la mayoría de nuestros hospitales, pues hay cirujanos generales, hay traumatólogos, que aparentemente están 24 horas al día y lo van a poder manejar la mayoría de pacientes con trauma. Pero si es que hay unas lesiones mucho más graves, el paciente tendrá que ser referido a otra unidad de tercer o cuarto nivel. En lo referente al neumotórax masivo, ya todos sabemos que hablamos de un neumotórax masivo cuando tenemos un acúmulo de sangre mayor a 1500 mililitros de sangre. No se le escucha nada, se le está cortando a cada rato el internet. Ya déjeme bajar al primer piso porque si no estamos fregados. Denme un minuto y ya voy para allá. Es que no me escucha nada arriba. A ver, esperemos que me puedan escuchar mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Por el momento sí, Doc. Sí, Doc. ¿Me escuchan? Sí, Doc, ahí sí se le... Sí, Doc. ¿Sí me escuchan ahí? Ya. Sí, Doc, sí se lo escucha ahí. Ya, listo, entonces. Ahí que estemos claros. Entonces, como habíamos dicho, el neumotórax masivo ya todos sabemos que es el acúmulo de sangre mayor a 1500 mililitros de sangre en el tórax. Usted tiene un antecedente de un paciente con un trauma torácico cerrado o penetrante
en el cual al examen físico los ruidos respiratorios están disminuidos, están ausentes. Si usted le percute, tiene matidez. Y si es que llegaría a hacerle una radiografía, ve una imagen como la que usted está viendo, en la cual está evidenciándose un velamiento completo de un hemitórax, usted sabe que ahí tiene un acúmulo de sangre. Entonces, con una radiografía sí usted va a decir, aquí hay un hemotórax masivo. Aparte de eso, clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Las venas del cuello que están colapsadas, el paciente debe estar obviamente en shock. Si estamos hablando de shock y estamos en un shock grado 3 porque tiene más de 1500 mililitros de sangre, usted tendrá que colocarle un tubo torácico, es fundamental que le descomprima. En otros sitios, ¿qué es lo que se recomienda? Que se haga una autotransfusión. Lamentablemente en nuestro medio no podemos hacer eso. Entonces, toda esa sangre que está en el tórax se va a perder. Tenemos que restaurar el volumen. Y para eso, inicialmente usted podrá restaurarlo con cristaloides o idealmente con sangre, ¿no? Y habíamos hablado hace tiempo atrás que la mejor forma de reponer sangre es en proporción de 1-1-1, ¿no? Un concentrado de glóbulos rojos, una unidad de plasma fresco congelado y un concentrado de plaquetas, ¿no? Entonces, es indicación de toracotomía de emergencia que tiene que hacer un cirujano cardiotorácico porque las lesiones a veces son importantes, sobre todo en arterias bronquiales, o pueden ser lesiones propias del parénquima pulmonar. Entonces, mientras no se controle el origen del sangrado, el paciente no se va a compensar, ¿no? Aquí tenemos un esquema en el cual tenemos el acúmulo de sangre. Vamos al taponamiento cardíaco. Cuando nosotros hablamos de taponamiento cardíaco, nosotros, ¿qué vamos a tener claro? Que el paciente con taponamiento cardíaco presenta tríada de Beck. Para eso tenemos shock, tenemos las venas del cuello distendidas y los ruidos cardíacos apagados. Si usted a veces tiene que hacer el diagnóstico diferencial entre un paciente con un taponamiento cardíaco y un paciente con un neumotórax a tensión, pues obviamente el paciente con un neumotórax a tensión no va a tener los ruidos cardíacos apagados porque el problema no está en el corazón, sino el problema está a nivel pulmonar. Entonces, ahí usted puede ayudar para el diagnóstico diferencial, ¿no? Recordar que el taponamiento cardíaco es una de las causas de actividad eléctrica sin pulso. Entonces, ¿cómo sabemos si un paciente tiene una actividad eléctrica sin pulso? Una forma de hacerlo es con un electrocardiograma, o le puede colocar los electrodos y monitorizarle, pero a veces la forma más rápida y sencilla de hacerlo es tome las palas del desfibrilador, póngale gel y colóquele una a cada lado del tórax del paciente. Y ahí, en el desfibrilador, como tiene una pequeña ventana en la cual se evidencia el trazado electrocardiográfico, usted va a tener la imagen que le dé el trazado de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, el paciente puede estar sin pulsos periféricos, pero está con actividad eléctrica. Entonces, el paciente está vivo todavía. Pero si nosotros no le palpamos pulso y decimos el paciente está muerto, no. O sea, hay que tener precaución en eso, ¿no? O la mejor forma de hacer el diagnóstico del taponamiento cardíaco es con el FAST cuando se realiza una ventana subsifoidea para ver la presencia de líquido en el saco pericárdico, ¿no? Y obviamente, si usted tiene un taponamiento cardíaco, tratamiento de emergencia, ¿cuál va a ser? Una pericardiocentesis. En el aula virtual está un video de cómo hacer una pericardiocentesis guiada con ecografía. A veces si no tiene la ecografía, pues se colocará la aguja a nivel subsifoide dirigido hacia el hombro izquierdo en ángulo 45 grados. Usted lo que hace es, va introduciendo la aguja, la jeringuilla y va aspirando hasta el momento en el cual obtiene sangre. O si no, como el paciente está monitorizado, al momento en el cual topa con la punta de la aguja el miocardio, usted va a tener
arritmias en el monitoreo cardíaco. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Retirar un poquito la aguja para que usted pueda aspirar y obtener sangre. Igual, ese es un tratamiento de emergencia. El tratamiento definitivo va a ser un procedimiento quirúrgico, realizarse una ventana pericárdica, una toracotomía más una ventana pericárdica para tratar el problema en sí que tenga el paciente. A veces tiene rupturas del ventrículo, tiene rupturas de músculos papilares, tiene una ruptura de la aurícula. Entonces, esas son situaciones mucho más graves. Pero si ya entra a operar un paciente haciendo una ventana pericárdica, abriendo el corazón, pues lo que va a necesitar adicional va a ser sangre, porque son cirugías que tienen un sangrado muy importante, ¿no? Y aquí tenemos un esquema de cómo se ve el acúmulo de sangre a nivel del saco pericárdico. Cuando usted hace una pericardiocentesis, el hecho que usted extraiga cantidades pequeñas de sangre, como de 10, 15 o 20 mililitros, eso mejora la contractilidad del miocardio. Usted podría colocarle una llave de 3 vías sobre la aguja que quedó insinuada para que quede conectada a la jeringuilla y cada cierto tiempo usted realice una aspiración hasta que el paciente vaya a quirófano, ¿no? ¿Cuándo vamos a considerar una toracotomía de reanimación? La toracotomía de reanimación debe realizarse en pacientes con lesiones torácicas penetrantes que llegan con actividad eléctrica sin pulso. Cuando esté presente un cirujano que tenga todos los conocimientos necesarios para efectuarla. Pero la toracotomía de reanimación no está indicada en pacientes con trauma cerrado que llegan con actividad eléctrica sin pulso. Recuerde que la actividad eléctrica sin pulso puede ser debida inclusive a una hipovolemia severa. Entonces, si el paciente está sangrando demasiado en otro sitio, nada saca con hacer una toracotomía de reanimación. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Cómo puedo diferenciar un tórax inestable de una contusión pulmonar? El tórax inestable son fracturas a nivel de la pared torácica. La contusión pulmonar es un problema dentro del parénquima pulmonar. A veces, de manera inicial, no se pueden evidenciar las contusiones pulmonares, sino estas se van presentando en el transcurso del tiempo, en controles con radiografía o con tomografía. Generalmente pasadas las 6, 8 o 12 horas, son mucho más evidentes las contusiones pulmonares. Pero dependiendo de la cinemática del trauma, usted va a diagnosticar eso. Un tórax inestable. Si usted tiene el concepto claro de lo que es tórax inestable, porque el tórax inestable no es solamente la fractura de 3 costillas seguidas en 2 fragmentos. Usted está hablando de un tórax inestable cuando tiene la presencia de 5 fracturas costales en 5 costillas seguidas. Cuando usted tiene fracturas a nivel del esternón, o cuando tiene luxación inclusive de los cartílagos condrales. Entonces, un tórax inestable usted lo va a ver claramente y lo va a definir. Usted ve cómo la caja torácica tiene un movimiento totalmente alterado. Si usted se recuerda en la imagen que les presenté hace un momento, cuando el paciente inspira, ¿qué es lo que sucede? El segmento fracturado se va hacia la parte interna del pulmón. Por eso es lo que se le conoce como bolet costal o tórax flotante, porque el segmento fracturado se mueve completamente diferente al resto de la caja torácica. ¿Está claro? Y si nosotros vamos a hablar de cuáles son las 8 lesiones que pueden ser potencialmente mortales, y estas son potencialmente mortales si es que no las diagnosticamos y tratamos oportunamente, pero en cambio en estas lesiones tenemos más tiempo. Pueden haber lesiones del árbol traqueobronquial, tenemos un hemotórax simple, la contusión pulmonar, el hemotórax simple, que sería, si queremos hacer una relación con el hemotórax masivo, una lesión cardíaca cerrada, una ruptura traumática de la aorta, una ruptura esofágica generalmente por trauma cerrado y una lesión
traumática del diafragma. Entonces, para estas lesiones, hay cierto tipo de lesiones que igual nosotros debemos tener un alto índice de sospecha, como la ruptura esofágica, la ruptura aórtica y la lesión traumática del diafragma. Entonces, todo va a depender de qué es lo que nosotros queremos encontrar. Por eso es que cuando nosotros pasamos a la revisión secundaria, nosotros podemos preguntarnos que cuáles son los estudios complementarios. Y dentro de los estudios complementarios usted tiene un sinnúmero de ellos, tan sencillos como una radiografía de tórax, un FAST, la presencia de una gasometría, un electrocardiograma, una simple oximetría de pulso. Pero recordemos que cuando nosotros hablamos del FAST, el FAST es, es un examen de imagen que nos sirve para detectar líquido a nivel perihepático, perisplénico, en el fondo saco recto vesical en los hombres o fondo saco de Douglas en las mujeres, y con la ventana subsifoide nos permite ver si tenemos sangre en el saco pericárdico. A este estudio lo que han hecho es tratar de identificar si es que tiene la presencia de aire o sangre hacia los pulmones, es lo que se le conoce como IFAST o el FAST extendido, que es solamente una variación del FAST como tal. Entonces, no es que al paciente que llega con un trauma cualquiera que sea le va a hacer a todos ellos un IFAST, no. Usted necesitará hacer siempre el examen físico y determinar si tiene o no tiene algún problema a nivel del tórax. El neumotórax simple, que no es otra cosa que el acúmulo de aire entre la pleura parietal y pleura visceral, puede ser debido a pacientes con trauma de tórax penetrante, trauma de tórax cerrado. Ahora, si usted tiene un trauma de tórax cerrado y en el cual evidencia un neumotórax o un hemotórax hacia el lado izquierdo, sin que tenga fracturas costales, piense que ese neumotórax o ese hemotórax a veces puede ser debido a otra lesión que la vamos a ver posteriormente, que es una ruptura traumática del esófago. El neumotórax simple, que es lo que va a ocasionar un defecto en la ventilación perfusión, porque tenemos un espacio que está ocupado por aire o por sangre que no nos permite, por aire que no nos permite una ventilación adecuada. Si usted le percute, va a tener hiperresonancia, va a tener disminución de los ruidos respiratorios, y el tratamiento es la colocación de un tubo de tórax. Aquí tenemos un esquema de un neumotórax y podemos ver en color lila el aire que está ubicado entre la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no? Dependiendo del volumen del neumotórax, usted le va a colocar un tubo torácico. A veces hay neumotórax laminares, hay una pequeña cantidad de aire que no amerita la colocación de un tubo torácico. Entonces, si usted tiene un neumotórax pequeño y le coloca un tubo torácico, el hecho de la colocación de ese tubo torácico también implica un riesgo, porque puede ocasionar una lesión a nivel del parénquima pulmonar. La lesión traqueobronquial, como habíamos hablado anteriormente, es una lesión poco frecuente que la mayoría de veces pasa desapercibida. Puede ser debida tanto a trauma de tórax como, trauma de tórax tanto cerrado como penetrante. Si es que usted coloca un tubo torácico y ve el burbujeo, que hace un momento preguntaba Camilo, me parece que era un burbujeo permanente en la trampa de agua, o le colocó el tubo torácico de manera adecuada y ese neumotórax no fue resuelto, piense en que el paciente puede tener una lesión del árbol traqueobronquial. Por eso es que ese tubo torácico no fue suficiente para sacar el aire que está acumulado, o tiene una fuga persistente en el árbol traqueobronquial que está alimentando ese neumotórax. A veces los pacientes con lesiones del árbol traqueobronquial desarrollan un enfisema subcutáneo muy importante que requieren la colocación a veces de 2 o 3 tubos torácicos como tratamiento inicial, porque si usted quiere hacer un diagnóstico adecuado va a necesitar hacer una broncoscopía. A través de la broncoscopía usted va a lograr determinar el sitio exacto de la lesión del bronquio, y el tratamiento definitivo, aparte del control de la vía aérea, va a ser una cirugía en la
tener de la traqueobronquial. Es que es una ruptura en el bronquio, tendrá que entrar el cirujano cardiotorácico y su que necesitan hacerse hasta resecciones de cartílagos traqueales y anastomosis primaria. Entonces es un tratamiento más de especialidad que debe ser manejado de forma adecuada por el cardiólogo. En lo referente a la contusión pulmonar, que en su momento preguntaban, la contusión pulmonar es una lesión bastante frecuente en los traumas, tanto cerrados como penetrantes, mucho más común en los traumas penetrantes, para que en un trauma, en los traumas cerrados, para que en un trauma penetrante ocasione una contusión pulmonar, quiere decir que tal vez la fuerza con la que el arma lesionó el atacante fue muy violenta para que una contusión pulmonar, como la que puede ver. Las contusiones pulmonares se las ve mucho mejor en la tomografía. Sin embargo, como les había indicado, nosotros siempre empezamos con un examen básico que es la radiografía de tórax. Se debe al paciente oxigenar y ventilar adecuadamente, y para que el paciente tenga una buena ventilación necesitará buena analgesia. En tórax es fundamental que el paciente tenga buena analgesia. Cuando tiene trauma de tórax es fundamental que tenga una muy buena analgesia. Intubación selectiva será necesaria en el caso de que la contusión pulmonar sea muy grande. Los cambios radiológicos, como les había dicho, se presentan de manera tardía, entonces usted tiene que ser muy cauto en la administración de líquidos, porque eso podría empeorar el edema que ya existe a nivel de la membrana alveolo-capilar y se va a alterar el intercambio gaseoso, ¿no? El hemotórax simple no es otra cosa que el acúmulo de sangre menor a 1500 mililitros, y esta es una lesión a nivel de la pared torácica, generalmente debida a lesiones de las arterias intercostales, que como sabemos están pasando por el borde inferior de la costilla. Puede haber lesiones de la arteria mamaria interna, puede haber lesiones del parénquima pulmonar como tal, que lo que van a hacer es ocasionar un acúmulo de sangre, ¿no? Entonces, a veces las laceraciones a nivel del pulmón o de vasos pulmonares puede dar origen al hemotórax. El tratamiento es sencillo y consiste en la colocación de un tubo torácico. Si nosotros debemos escoger el diámetro del tubo torácico para colocarse en un hemotórax, lo adecuado sería que coloquemos por lo menos un tubo torácico número 32 French, porque este es más grueso. En un hemotórax simple es suficiente con que coloque un tubo torácico 28 French, pero también depende mucho de qué dispone en su hospital. O sea, no, es que yo leí o a mí me dijeron que para tratar un hemotórax necesito un tubo torácico de 32 French y solamente tengo una 28, no me sirve, no. O sea, a veces nos toca adaptarnos a lo que tenemos y a lo que disponemos en nuestros hospitales. El traumatismo cardíaco cerrado, hay que sospecharlo siempre, tiene una variedad muy importante de presentaciones. Algunos pacientes están completamente asintomáticos o eran pacientes previamente sanos que de pronto desarrollan o presentan una insuficiencia cardíaca que no tiene un antecedente más que el trauma. Entonces piense que este paciente puede estar con un trauma cardíaco cerrado. A veces los pacientes no manifiestan ninguna otra sintomatología, pero si usted se va a la cinemática del trauma puede sospechar. Para el diagnóstico puede pedir usted enzimas cardíacas, van a estar alteradas, puede estar alterada el CPK-MB, puede estar alterada la troponina. Podrá solicitar un electrocardiograma, a veces usted encuentra un electrocardiograma anormal, puede haber cambios en el monitoreo. Fundamental que usted logre o pueda hacer un ecocardiograma, más aún si es que el paciente presenta compromiso hemodinámico. Pero vamos, ¿quién va a hacer el ecocardiograma? Son pocos los emergenciólogos que están en la capacidad de hacer un ecocardiograma. Generalmente, ¿quién hace el ecocardiograma? Es el cardiólogo. Entonces, ahí tomamos en consideración una vez más que el manejo del paciente con trauma es un manejo multidisciplinario. Usted siempre tiene que trabajar en equipo. Y para el tratamiento del trauma cardíaco cerrado, ¿qué va a ser lo fundamental?
que trate las arritmias que se presentan, que le dé una adecuada perfusión a ese paciente. Sobre todo, recuerde que el paciente tiene que estar bien hidratado para que tenga una adecuada y bien que se controle el shock que a veces puede presentar para que el paciente tenga una muy buena circulación a nivel del miocardio y vaya a prevenir complicaciones que pueden presentarse posteriormente. Y si es que las complicaciones ya se presentan, pues tendrá que tratarlas en función de cómo se van manifestando estas. En lo referente a la ruptura traumática de la aorta, como les había dicho, la mayoría de pacientes con ruptura de la aorta fallecen en el sitio del accidente. Puede haber una lesión a nivel de la aorta torácica, de la aorta abdominal. Pero nosotros, ¿cuándo vamos a diagnosticar o sospechar una ruptura traumática de la aorta? Pacientes con accidentes de tránsito a alta velocidad, pacientes que no estuvieron colocados el cinturón de seguridad, estuvieron colocados el cinturón de seguridad y el impacto fue muy importante. Si es que el acompañante falleció, también eso es algo que le hace pensar en que la cinemática es muy grande. ¿Qué más? Pacientes que han sufrido caídas de altura, sobre todo mayor a 6 metros, piense que pueden tener algún problema a nivel de la arteria aorta. Que si es que es una ruptura parcial, usted puede encontrar un sinnúmero de signos radiológicos. En el libro están descritos como 10, 12 signos radiológicos que para que nosotros podamos interpretarlos viendo solamente una radiografía, va a ser muy, muy difícil que lleguemos al diagnóstico. Pero si usted tiene un ensanchamiento del mediastino, puede sospechar en eso. Si tiene una pérdida del botón aórtico, también puede sospechar que hay alguna lesión. Y si es que nosotros estamos sospechando una ruptura traumática de la aorta, tenemos que ir más allá. Y para ir más allá tenemos que buscar cuál es el método de diagnóstico más adecuado. Como les había dicho, para que usted logre diagnosticar una ruptura traumática de la aorta, sobre todo una ruptura parcial, tendrá que tener un alto índice de sospecha. Tiene que ser consultado, ya no solo el cardiotorácico, sino también hasta el cirujano vascular, porque tienen que trabajar en equipo, ¿sí? Y si usted tiene una rotura de la aorta que esté contenida, pues el examen de imagen más adecuado para hacer el diagnóstico de la misma es una tomografía. Actualmente la mayoría de tomógrafos son multicorte, entonces le permite hacer reconstrucciones muy buenas. No lo va a hacer con una tomografía simple, obviamente necesita que se le administre contraste. Y el radiólogo también tiene que sentarse a buscar y a tratar de diagnosticar adecuadamente. Las aortografías cada vez se las realizan menos por ser un estudio invasivo. Entonces, si usted puede hacer un estudio no invasivo, un estudio por tomografía en el cual logre identificar el hematoma que se forma a veces alrededor de la aorta o logra ver la disección que tiene la arteria aorta, pues el tratamiento está hecho. ¿Y por qué le decía que tiene que inmiscuirse el cirujano vascular? Porque no es cuestión de abrir el tórax y listo. La mayoría de lesiones de las rupturas traumáticas de la aorta actualmente se tratan de mejor manera por vía endovascular. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Canalizan la arteria femoral, ascienden a través de la aorta abdominal, identifican el sitio de la lesión y lo que hacen ahí es colocar un stent autoexpansible que lo que va a hacer es reforzar la pared interna de la aorta y con eso está solucionado el problema. ¿Qué se ha evitado? Que al paciente se le haga una toracotomía, que se le abra completamente el tórax, que necesite un equipo de circulación extracorpórea, que necesite grandes cantidades de sangre, cuando se lo puede manejar de forma adecuada por vía mínimamente invasiva. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está claro?
Doc, una pregunta. Sí. ¿Y la colocación de ese stent no disminuiría o podría inducir a la formación de trombos por alguna alteración o algo? Porque me parece que alguna vez leí Ya. que ese tipo de stents no se colocaban tanto porque podía llegar incluso a, bueno, eso eran lesiones de aorta diafragmática más bien, que Ya. podía llegar a causar la necrosis de los miembros inferiores por la disminución del suministro de flujo sanguíneo. Ya, a ver, vamos. Eh, lo que pasa es que son stent especiales, tienen un recubrimiento adecuado. Sí, los pacientes a quienes les colocan stent tienen riesgo de formar coágulos, pero precisamente dentro del tratamiento posterior, el paciente va a necesitar anticoagulación. Necesitan anticoagulación de por vida. En lo referente a los stents que usted me indica que le coloquen a nivel de aorta abdominal, eh, para colocarlos es importante saber el nivel de la lesión. Por ejemplo, no creo que tenga ningún problema con que usted coloque un stent sobre la bifurcación de las arterias renales. Pero si usted tiene una lesión cerca de las arterias renales y usted coloca un stent y está tapando con el stent la salida de sangre hacia la arteria renal, ¿en qué va a terminar? Va a terminar en una lesión, en una necrosis de ese riñón. Entonces, si usted tiene una lesión a nivel de la aorta infrarrenal, pues puede colocarle el stent si es que es posible de hacerlo, si es que dispone. Caso contrario, si estamos hablando de una lesión a nivel de arteria aorta abdominal, el tratamiento será por vía abierta, que entrará el cirujano general, se entra con el cirujano vascular, y lo que se hace es se colocan injertos de Dacron entre la arteria aorta que está lesionada. Entonces, ahí el cirujano vascular le hace una anastomosis terminal en el segmento lesionado. Vienen también dentro de estos injertos algunos en los cuales puede tener una lesión a nivel de la arteria renal. Vienen con una extensión, por así decirlo, para que se vayan a anastomosar a la arteria renal. Entonces, todo depende de lo que tiene, de lo que tiene a disposición. Pero si estamos hablando de lesiones a nivel de la arteria aorta torácica, lo más adecuado es colocarle un stent por vía endovascular. Bueno, nosotros en el hospital hemos entrado a cirugías de pacientes, pero no por lesiones traumáticas de la aorta, sino más bien por ruptura de aneurismas aórticos. Son cirugías bonitas, son cirugías largas, son cirugías que tienen su grado de complejidad para realizarlas, pero a veces el pronóstico no es bueno, porque usted a veces pasa en quirófano 4, 6 horas, 8 horas. El cirujano vascular hace de manera perfecta la colocación del injerto. Y a veces el paciente en el postoperatorio no va bien y fallece. Estoy hablando de pacientes en los cuales ha habido ruptura de aneurismas de aorta. A veces los pacientes con ruptura de aneurismas de aorta fallecen inclusive con el traslado. Usted llegó a hacer el diagnóstico, tuvo la tomografía, genial, entonces consiguió el traslado. Alguna vez, hace años atrás, cuando trabajaba en el hospital regional, a un paciente se le diagnosticó un aneurisma de aorta disecante. Recuerdo, ese señor se levantó, cogió sus cositas del velador y se fue a la ambulancia. Y la ambulancia se regresó de Salcedo, porque ahí se le rompió completamente el aneurisma y el paciente falleció. Entonces son lesiones que llevan un alto índice de mortalidad. Por eso lo que le decía, este tipo de lesiones tienen que ser manejadas en un hospital de tercer o cuarto nivel o un hospital de trauma en el cual tenga acceso a angiografía, a embolización, que son cosas que en nuestro medio lamentablemente no se hacen en casos de trauma.
Desde hace unos meses atrás en el Hospital Santinés sí se está haciendo angiografías, se hacen embolizaciones, pero no para pacientes con trauma, sino para pacientes con patología cardíaca. Entonces, hay cosas que poco a poco van avanzando y ojalá algún momento Ambato logre tener un buen nivel de medicina en ese sentido, pero también son procedimientos que son bastante costosos. Si usted planifica hacer una angiografía y una embolización, son procedimientos que están sobre los $7,000. Entonces, no todos disponemos esa cantidad de dinero para que de la noche a la mañana, de un momento a otro, en cuestión de horas, minutos, sí, hágale nomás, ¿no? Bueno, continuando con lo que es la lesión diafragmática. La lesión diafragmática es más frecuente en el lado izquierdo. En el lado derecho, el hecho que esté el hígado ahí previene que las rupturas diafragmáticas sean comunes en este sitio. Sin embargo, si es que tiene un trauma muy importante, un trauma tóraco-abdominal, sobre todo cerrado, muy importante, puede producirse un desgarro del músculo diafragma y a veces el hígado asciende hacia el hemitórax del lado derecho. Cuando usted tiene pacientes que sufrieron trauma penetrante, para que haga el diagnóstico de una lesión diafragmática, usted debe tener otra vez un alto índice de sospecha. Miren, a veces hay pacientes viejitos que se caen de 2-3 metros de altura y no acuden a los servicios de emergencia o acuden posteriormente con dolor abdominal, con problemas respiratorios, pero después de varios años. O los pacientes llegan con cuadros de obstrucción intestinal, que son debidos a rupturas diafragmáticas que tuvieron, pequeñas inicialmente y que al no ser diagnosticadas, con el paso del tiempo fueron progresando. Cuando tenga lesiones por arma blanca, sobre todo en hipocondrio izquierdo o en epigastrio, sospeche que puede ser una lesión a nivel del diafragma. Que puede ser el diagnóstico fácil, en ocasiones sí, pero la mayoría de veces es muy difícil. Entonces, cuando usted tiene un paciente con trauma cerrado, los desgarros son más importantes, son mayores y pueden permitir que asciendan hacia el tórax. El estómago puede ascender el colon, puede ascender el vaso, intestino delgado. Cuando las lesiones son por trauma penetrante, a veces son, como le indicaba, pequeñas perforaciones que inicialmente no dan sintomatología, pero por juego de presiones, poco a poco van incrementándose de tamaño y con el paso del tiempo van a dar las manifestaciones clínicas. Una radiografía de tórax puede ser mal interpretada. Una radiografía de tórax, si nosotros sabemos que en condiciones normales el diafragma del lado derecho es 2 a 3 centímetros más alto que el diafragma del lado izquierdo. Si nosotros tenemos una elevación del hemidiafragma, como puede ver en esa imagen, usted sospeche que puede haber una lesión. ¿Sí? ¿Cómo más puede ser el diagnóstico de una lesión diafragmática? Si es que el paciente está colocado una sonda nasogástrica y le pide una radiografía de tórax y ve que la sonda nasogástrica está hacia el lado izquierdo del tórax, está hecho el diagnóstico, sabe que está perforado, está roto el diafragma y el estómago ascendió. Podrá ser un tránsito, una serie esófago-gastroduodenal en la cual de igual manera el estómago contrastado va a estar localizado en el hemitórax del lado izquierdo, siempre y cuando tenga un ascenso del estómago. Pero a veces no sucede así las cosas, no es tan sencillo, no encontramos esos signos radiológicos. Se pide tomografía y la tomografía tampoco le da una imagen clara, una imagen evidente, pese a que a veces está con el radiólogo, porque eso ha sucedido, usted se sienta con el radiólogo, se pone a ver la tomografía, le ven proyecciones en la axial, en la coronal, en la sagital, trata de buscarles si es que hay algún defecto y no se logra evidenciar. Entonces, si usted tiene la sospecha muy grande de que tenga una lesión diafragmática, una ruptura diafragmática, actualmente
El mejor método para diagnóstico va a ser una laparoscopía diagnóstica. No necesitamos abrir el abdomen, hacer una laparotomía para hacer un diagnóstico de una lesión diafragmática, a no ser que por el mismo trauma el paciente tenga indicación de laparotomía y resulta que a veces usted hace la laparotomía y encuentra la ruptura del diafragma y están ascendidas las vísceras, que ahí lo va a solucionar. Pero si el paciente está estable y quiere descartar si tiene o no una lesión diafragmática, lo adecuado es hacerle una toracoscopía o una laparoscopía diagnóstica. Puede abordarlo por tórax, puede abordarlo por abdomen, no hay inconveniente en ese sentido. Depende de cómo puede hacerlo. En ese sentido, los cirujanos generales, ¿qué preferimos? ¿Abordar por abdomen? Los cardiotorácicos prefieren abordar por tórax. Pero es cuestión de simplemente cómo sentirse más cómodo. Si diagnostico la ruptura diafragmática por vía laparoscópica, pues hago una sutura del diafragma por vía laparoscópica y le doy solución al problema. Entonces, en ese sentido, las rupturas diafragmáticas son frecuentes en los accidentes de tránsito. Recuerdo 2 casos. Uno cuando estuve en el posgrado, que llegó un paciente a la emergencia, un paciente joven, tenía unos 22, 24 años, y el paciente llegó chocado. Entonces le bajamos de la emergencia, no tuvimos tiempo para hacerle absolutamente nada. Entonces lo bajamos de la emergencia al quirófano, no alcanzamos ni siquiera a cambiarle de la camilla de transporte a la mesa de operaciones y el paciente hizo paro. Entonces en ese momento se le hizo la laparotomía y recuerdo estaba metido estómago, colon, intestino delgado. Entonces se le hizo la reducción, como está comprimiendo el corazón, se le hizo la reducción de todo el contenido y el paciente salió del paro, se le suturó el diafragma, se le puso un tubo torácico y a los 2 días estaba como que nada pasado. Y hace unos años atrás vino un paciente transferido, tuvo un accidente de tránsito por la Tacunga, llegó al hospital de la Tacunga, hicieron una radiografía en la cual se veía un velamiento en mi diafragma del lado izquierdo. Y lo que hicieron fue colocarle un tubo torácico. Le colocaron un tubo torácico y el paciente tuvo producción de sangre. Entonces, en teoría era un hemotórax, pero el paciente no estaba bien. Los familiares pidieron el alta y lo trajeron a una clínica acá. De igual manera, el paciente llegó completamente chocado. Tenía la radiografía en la cual se veía el aparente hemotórax y como tenía indicación de laparotomía por el shock que presentaba, recuerdo, le hice la laparotomía y cuando le hice la laparotomía el paciente en el abdomen no hubo más que una pequeña cantidad de sangre, pero tenía una ruptura diafragmática gigantesca. Lo llamativo era de este paciente es que ascendió el vaso al tórax, ascendió estómago, colon, intestino delgado. Y por suerte ascendió todo eso porque el paciente tuvo un trauma esplénico grado 4 y el sangrado que se interpretaba ahí como hemotórax era el sangrado del vaso. Y con tanta suerte también que cuando le colocaron el tubo torácico no le perforaron ni el intestino ni el colon. Entonces, luego de hacer la reducción de las vísceras intraabdominales y evidenciar ese vaso que estaba completamente destrozado, se le hizo la esplenectomía, se le suturó el diafragma, tubo torácico, el paciente a terapia intensiva igual, y en una semana estaba como que nada había pasado. Entonces, son lesiones que si usted las trata adecuadamente, tienen muy buen pronóstico. Por eso es que cuando usted tiene rupturas en el diafragma, como le digo, puede ascender de todo. A veces asciende el estómago, a veces asciende el colon, el intestino delgado. Y el problema grave que hay es que si usted sospecha que el paciente está con hemotórax y le coloca un tubo torácico, más aún de los tubos torácicos que les había presentado clases atrás que tienen trocar, y el trocar ingresa al interior del colon, pues usted va a ver
que el momento en el cual le produce la trampa de agua, pues producir líquido intestinal, heces, dependiendo qué es lo que lesionó. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos pacientes. Este es el caso de una paciente que tuvo una caída de altura como hace unos 10 años atrás y llegó con esta imagen. Esta paciente tiene una hernia diafragmática. ¿Preguntas hasta ahí? Listo, continuamos con las fracturas y con las lesiones asociadas. Nosotros podemos tener fracturas del esternón y de la escápula y de las costillas, pero sobre todo si es que nosotros tenemos fracturas de esternón y de escápula, vamos a saber que el impacto, la cinemática del trauma fue muy grande. El esternón no es un hueso que se fracture así nomás, es un hueso muy duro, muy resistente. La escápula igual es un hueso que está cubierto, está protegido por un componente muscular muy importante. Entonces, cuando tenemos lesiones de estos órganos, de estos huesos, perdón, nosotros debemos sospechar que pueden haber lesiones a nivel intratorácico también importantes. Las costillas son las que más frecuentemente se fracturan en los traumas cerrados, sobre todo. Y si nosotros tenemos fracturas entre la primera y la tercera costilla, nosotros vamos ya a saber que la fuerza para el trauma fue muy grande, la cinemática fue muy importante. El paciente tiene un alto índice de mortalidad porque puede tener lesiones asociadas y sobre todo lesiones de tipo vascular. Aparte de eso, el paciente puede tener lesiones, cuando tiene fractura de las primeras costillas, puede tener lesiones del plexo braquial. Entonces piense también que una lesión nerviosa le puede dar al paciente un daño importante a futuro. Generalmente las costillas desde la cuarta a la novena son las que más frecuentemente se lesionan y las fracturas de estas costillas se asocian con una contusión pulmonar, con neumotórax, con hemotórax, y como ya sabemos el tratamiento va a consistir en un tubo torácico, en analgesia adecuada. A veces si el dolor es muy importante hay otras opciones para el control del dolor, si es que los opioides no son suficientes, si es que los AINES no son suficientes, se puede manejar con colocación de catéteres peridurales para infusión de anestésicos, que puede ser continua o puede ser con horario. Y sobre todo cuando tengamos costillas fracturadas, sobre todo las últimas dos costillas, debemos sospechar en lesiones de abdomen, sobre todo hígado o vaso, dependiendo si son fracturas del lado derecho o del lado izquierdo. Un método adecuado de control del dolor para los pacientes con fractura de las costillas también es la infiltración. Usted puede infiltrar lidocaína y la lidocaína usted la infiltra por debajo del borde inferior de la costilla, y con que usted administre de 1 a 2 mililitros de lidocaína es suficiente para que el paciente tenga una muy buena analgesia. Pero aquí es otra situación también que acontece. A veces los pacientes van para control del dolor, a recibir terapia del dolor y les ofrecen hacer infiltraciones. Y a veces los pacientes, por una infiltración para control del dolor, vienen con neumotórax. Créanlo, esas cosas se dan. Y obviamente, si el paciente tiene un neumotórax, el tratamiento va a ser el mismo, independientemente de la causa. Colocación de tubo torácico, que se expande el pulmón y posteriormente se retira el tubo torácico. Pero como les decía, cuando tenga fracturas costales, el manejo del dolor es la clave fundamental para estos pacientes. La asfixia traumática, que generalmente se da cuando los pacientes son aplastados, a veces por vehículos, a veces por explosiones, por tierra o por multitudes, le aplastan al paciente. Los pacientes pueden tener signos como petequias, tienen la plétora, que es esa coloración rojiza de toda la cara, pueden tener edema, tanto facial y sobre todo edema cerebral. El tratamiento en estos casos
va a ser un adecuado control de la vía aérea y una oxigenoterapia que sea oportuna, ¿no? La lesión esofágica, como les decía, es una de las lesiones que a veces pasa desapercibida y es porque no da mucha sintomatología. Generalmente el esófago se lesiona sobre todo en traumas penetrantes, pero cuando la lesión del esófago es en trauma cerrado, el mecanismo es un golpe directo en el epigastrio. El aumento de la presión a nivel del epigastrio lo que hace es que el contenido del estómago ascienda hacia el esófago y puede ocasionar rupturas esofágicas. Que la clínica no es muy manifiesta, es cierto, porque recuerden la localización del esófago. Pero si usted tiene una ruptura esofágica, el paciente ¿con qué va a terminar? Va a terminar con una mediastinitis, con un empiema, y los pacientes que hacen mediastinitis tienen una mortalidad bastante alta. Entonces, cuando tenga usted un paciente con un golpe severo a nivel del epigastrio y este paciente presenta un dolor inexplicable, el dolor es mucho más intenso de todo lo que sucedió y de cómo está el paciente, o a veces los pacientes ya presentan shock de manera inexplicable, piensen que puede tener una lesión esofágica. Una radiografía de tórax podrá ayudar a evidenciar el neumomediastino, pero vamos, si quiere ver neumomediastino, neumoperitoneo, se lo ve mejor en una tomografía. Entonces, si es que el paciente tiene un hemotórax, si es que tiene un neumotórax, sobre todo el lado izquierdo, sin fracturas costales, y tiene un golpe importante en el epigastrio, la parte superior del abdomen, piensen que este paciente puede tener una lesión esofágica. ¿Quiere diagnosticarlo? Estudios contrastados, una endoscopía, que es el examen de elección, o como le he indicado también la tomografía le puede ayudar en el diagnóstico, ¿no? Hay pacientes que presentan un enfisema subcutáneo muy importante, como el que usted puede ver en esta imagen, en la cual la disección del aire en el tejido celular subcutáneo es muy grande, que le impide que el paciente abra los ojos. El paciente tiene un enfisema prácticamente en toda la cabeza, el cuello, el tórax. A veces el enfisema se va hacia los miembros inferiores, inclusive sospechen que puede haber una lesión de la vía aérea. El paciente podrá tener un neumotórax. Se puede presentar en lesiones por explosión y el tratamiento será en función de tratar la causa de base. Entonces, cuando nosotros valoramos pacientes con trauma de tórax, tenemos peligros latentes. Y los peligros latentes son que un neumotórax simple se convierta en un neumotórax a tensión, es una posibilidad si es que no lo trata adecuadamente. Que el paciente tenga un neumotórax retenido, que no fue diagnosticado ni tratado adecuadamente, y que posteriormente puede requerir una toracoscopía o una toracotomía, dependiendo de lo que se pueda realizar. Que el paciente tenga una lesión diafragmática que no la diagnosticó adecuadamente. Que el paciente no tenga un adecuado control del dolor. Como les había dicho, es fundamental el control del dolor en los pacientes con trauma de tórax. Recordar que los pacientes en edades extremas están con mayor riesgo de sufrir complicaciones cuando no son diagnosticados y tratados adecuadamente. Que el paciente tenga una sobrereanimación, una sobrehidratación, sobre todo en pacientes en quienes tienen contusiones pulmonares, o que a veces el tubo de tórax está mal colocado. A todo el mundo le puede pasar que colocó un tubo de tórax y en teoría el tubo de tórax estaba fluctuante y luego resulta que en el control radiológico el tubo de tórax no está dentro de la cavidad, está fuera. O más aún, que a veces el tubo de tórax, como les decía, si tiene una lesión, o si tiene un neumotórax pequeño y no tiene indicación de tubo de tórax, a veces los colocan y resulta que el paciente empieza con un hemotórax. Empieza a salir sangre por el tubo torácico porque hubo una colocación traumática, una mala colocación del tubo de tórax. Cuando usted va a colocar un tubo de tórax en pacientes con trauma, si tiene un neumotórax es más fácil porque tiene un espacio importante que está entre la pleura parietal y pleura visceral que minimizan el riesgo de lesión, al igual que si tiene un derrame pleural o un hemotórax, tiene un espacio para
que usted pueda colocar con más tranquilidad el tubo de tórax, pero también recuerde que hay pacientes que por varias ocasiones se han colocado tubos torácicos, por trauma, por, qué sé yo, derrames pleurales, por empiemas. Entonces, en estos pacientes es más difícil la colocación del tubo torácico, porque al igual que cuando usted entra a hacer una laparotomía y se generan adherencias, si a un paciente le han colocado varias veces tubos torácicos, pues también se van a formar adherencias entre el parénquima pulmonar y la pared de la cavidad torácica. Y a veces no hay espacio, y si es que usted coloca un tubo torácico de manera inadecuada, el tubo podrá penetrar y lesionar el pulmón. A veces inclusive puede hasta llegar el tubo al corazón y lesionar el corazón. Entonces es fundamental que nosotros tengamos todos los cuidados necesarios cuando vamos a colocar un tubo torácico. Entonces, volvemos al mismo escenario que nos planteamos al inicio de la clase. Ustedes ya tienen más criterios, tienen más claras las cosas para que puedan manejarlo de mejor manera. Entonces, ya van a saber cuáles son las posibles lesiones torácicas que puede tener el paciente, cómo evaluar las posibles lesiones torácicas. Y quiero que lo que les quede como resumen de esta clase es que en la revisión primaria usted tiene 5 lesiones que le pueden causar la muerte al paciente: neumotórax masivo, taponamiento cardíaco, neumotórax abierto, neumotórax a tensión y una lesión en la vía aérea, o una lesión del árbol traqueobronquial. Y las 8 lesiones que usted tendrá que saber evaluarlas y tratarlas adecuadamente durante la revisión secundaria. Eso es lo más importante que quiero que quede claro de estos conceptos. Que ya sepan cuando usted tiene un neumotórax abierto y que no se les ocurra que cuando tienen un paciente que por ahí lo apuñalaron, llega a la emergencia, van a colocarle primero el apósito con 3 parches para hacerle la radiografía y luego regresa con la radiografía y dice, no, es que tiene un neumotórax y le coloco el tubo torácico. Ese no es neumotórax abierto, ¿sí? Entonces, los conceptos y las definiciones hay que tenerlas claras para poder actuar de la mejor manera y para saber qué es lo que debemos hacer en cada caso. ¿Alguna pregunta? Doc, una pregunta. En el caso de que un paciente inicialmente por un traumatismo penetrante a nivel del tórax hizo un neumotórax abierto, pero tengo yo que darle oxígeno después de ponerle el parche tapándole con el parche en los 3 lados, o ya no es necesario ponerle No, oxígeno. usted en los pacientes con trauma de tórax tiene que darles siempre un aporte de oxígeno suplementario. No se olviden que dentro de cualquier tipo de trauma de tórax va a haber una alteración y no va a tener el paciente un adecuado intercambio gaseoso. Más aún, si usted tiene un paciente con un neumotórax abierto, le colocó el parche, no quiere decir que con eso soluciona todo. O sea, con eso lo que está solucionando es que no ingrese aire del exterior al interior. Pero igual el paciente va a necesitar un aporte suplementario de oxígeno. Para eso es importante que usted monitorice cómo está la oximetría de pulso, para que cuando usted le coloque el tubo torácico también a cualquier paciente, vea, si es que la saturación está sobre el 90%, pues obviamente no le va a dar. Pero el mismo hecho que el paciente tenga un trauma importante en el tórax, le genera ansiedad, le genera dolor, y el paciente no va a respirar adecuadamente, más aún si tiene un dolor importante en el tórax, el paciente no va a ventilar adecuadamente, no va a tener un buen intercambio gaseoso y tendrá que darle un aporte suplementario de oxígeno hasta que el paciente vaya mejorando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas?
Bueno, entonces en resumen, nosotros tenemos que saber manejar adecuadamente los pacientes con trauma de tórax. ¿Por qué? Porque se asocian a una alta mortalidad, porque los pacientes con trauma de tórax sabemos que no todos ellos van a llegar a tratamiento quirúrgico, solamente va a ir un porcentaje pequeño, como habíamos visto, menos del 10% en pacientes con trauma cerrado y del 15 al 30% en pacientes con trauma abierto. Que si un paciente tiene una herida por arma de fuego, pues va a tener mayor riesgo de lesiones y este paciente tendrá que ser intervenido. Que si tengo un paciente que le apuñalaron, a veces es necesario solamente la colocación de un tubo torácico, trato el neumotórax y con eso se soluciona. A veces usted tiene hemotórax con neumotórax iatrogénicos por la misma colocación de una vía central. Y que algún paciente en el cual le colocaron una vía central e hizo un neumotórax, o sea, no es cosa del otro mundo, pues si ya le colocó la vía central, le hizo neumotórax, pues lo que va a tener que hacer es solucionar el neumotórax. ¿Cómo lo soluciona? Colocándole un tubo torácico. Entonces, así como usted hace el procedimiento y el procedimiento tiene complicaciones y el hecho de colocar una vía central tiene como complicaciones que tenga un neumotórax, que vaya a ser un neumotórax, pues tiene que darle solución a eso. A todos les ha pasado, nos ha pasado y les pasará alguna vez que colocan una vía central y el paciente tiene neumotórax. Recuerdo cuando estaba en el posgrado de R1, coloqué una vía central, feliz de la vida. Y en el control radiológico, neumotórax. Maravilla. Entonces, ¿qué me tocó? Colocarle el tubo torácico. Pero sí habían situaciones que eran desagradables porque uno de los tratantes en la evolución, el que venía en las tardes, la evolución era así: neumotórax iatrogénico causado por posgradista de cirugía, un poco más y solo faltaba que ponga el nombre nomás. Entonces, a todos nos pasa, a todos nos ha sucedido y no hay por qué hacer las cosas más grandes de lo que son. Los terapistas pasan poniendo vías centrales todos los días y también hacen neumotórax. Pero si usted va a colocar una vía central, hace neumotórax, el terapista empieza a hacerle el show y todo lo demás. Por eso es que a veces cuando ellos también colocan vías centrales y se les escapan, porque a veces les escapan las guías, y las guías se les van a los vasos sanguíneos, y es para asustarse. A veces las guías se les van y se les enrollan en el corazón. Y tome en cuenta eso, que un paciente que lo colocaron una vía central tenga que hacerle una toracotomía para sacarle la vía central, para sacarle la guía de la vía central. O sea, son esas cosas que a veces se dan. Cosas tan ilógicas que a veces pueden suceder, como que van a cambiar un tubo endotraqueal y no revisaron que el laringoscopio estaba que el foco del laringoscopio estaba flojo, van a cambiar el tubo endotraqueal y se les cae el foquito del laringoscopio. Y no es que se les quede en la boca, sino que se va al pulmón. Igual. Entonces, radiografía de tórax, el foco en el pulmón derecho. Fisioterapia para que salga el foco en el pulmón izquierdo. Y a veces terminan en toracotomías para sacar ese tubo torácico. Ese foco. Terminan ese paciente haciéndole una toracotomía para sacarle el foco del laringoscopio. O sea, que usted se pone a pensar, o sea, pero ¿cómo? ¿Cómo se le pudo caer? ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a hacer un procedimiento, no lo hacemos de manera mecánica y no nos ponemos a ver que las cosas estén funcionando adecuadamente. Eso tiene que hacer usted. Si va a hacer cualquier procedimiento, sea ordenado, haga las cosas de manera arreglada, de tal manera que usted sepa si el instrumental está bien o está mal. Si cuenta con todo lo necesario, porque no es justo que a veces usted está operando y está en media cirugía, deme tal cosa y le dicen no hay. Y que no tenga cómo suplir lo que necesita, es una cosa terrible.
Entonces, siempre debemos hacer las cosas de manera reglada y ordenada. Y por eso es que cuando usted se pone a leer el ATLS es un resumen de todo. Es un libro que le enseña a hacer las cosas de manera adecuada. Nos enseñan ABCDE, porque a todo paciente con trauma tenemos que hacerle ABCDE. Que dependiendo del tipo de trauma, tengo que poner más énfasis en lo que es A, en lo que es B, en los pacientes con trauma de tórax. ¿En qué me voy a enfocar más? En A, B y en C, si es que es un hemotórax masivo. Pero sobre todo en A y en B es donde más tengo que poner énfasis. Si tengo un paciente con trauma de abdomen, probablemente la parte de A y de B esté bien y la parte de C referente a la circulación sea lo que está más comprometido, porque el paciente puede tener un trauma a nivel de hígado, a nivel de vaso, que es lo que me está ocasionando el shock hipovolémico. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que tener claro y tengo que saber cómo irlas manejando de manera adecuada y oportuna. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Si no hay más preguntas, muchas gracias con todos y por favor al grupo de rotación.